En su frecuencia de 2500 kHz de amplitud modulada, está transmitiendo RDC1, Radio Console, la emisora que hace historia. Soy Daniel Console y les voy a contar un poquito mis inicios en la radiofonía argentina allá por 1975. La primer casa que me cobijó fue Radio Antártida, ubicada allá por Maipú 555, que tiene sus ribetes anecdóticos, porque fue una noche especial. En principio soy de aquellas personas que para cualquier evento soy de estar 1 hora, 2 horas antes, y no podía ser la excepción. Me estaba esperando un locutor que luego voy a mencionar en la puerta de la radio, donde a los costados estaban las vitrinas con las fotos de verdaderas leyendas de la radio, presentando sus respectivos programas, fotos en blanco y negro. Recuerdo, en el mismo edificio funcionaba también Radio El Mundo. Transmite LR1 Radio El Mundo en su frecuencia de 1070 kHz. Y bueno, me estaba esperando este locutor, que a su vez estamos viendo con asombro cuánta gente entraba a la radio, y nos veníamos a enterar que actuaban ese mismo día en el auditorio Los Chalchaleros. O sea que también marcó un ícono, porque fue en mi primera vez en mi vida que pude ver a Los Chalchaleros en vivo durante 1 hora, tocando esos magníficos temas que todos ya conocemos y seguimos escuchando en el día de hoy. La otra gran emoción fue que uno de los asistentes que entraba para ver el espectáculo era un conocido presentador de la televisión por Canal 11, un programa bélico tipo documental, un hombre de fumar en pipa, histriónico, de una voz grave. Era don Edmundo Sanders. Blanca, única, absolutamente blanca. Nueva cocina Termor de Domecq. Para siempre Domecq. Mi locutor que me recibió me presentó. Yo tenía por aquel tiempo 19 años, 20 años, como diciendo: aquí le presento al periodista Daniel Console. Y bueno, le di la mano a Edmundo Sanders. Les puedo asegurar que no me lavé la mano por una semana. Para mí era de verlo allá en la década del 60, y Edmundo era para mí un periodista inalcanzable de alguna vez cruzármelo en mi vida. Pero bueno, vamos, luego de presenciar a Los Chalchaleros, hacia los estudios centrales de la radio, y había un programa en el aire que se llamaba Aquí Luján, conducido por el hace poco fallecido Miguel Ángel Loizaga. Fue premiada en varias oportunidades por Noches del Deporte del Heraldo del Oeste de Luján, que fue el fundador del Heraldo del Oeste de Luján, y también los premios El Heraldo del Oeste, el Negrito Manuel. Bueno, tenía su programa Aquí Luján, tenía como locutora Victoria Nelson, y estaba en la operación técnica, fíjense en qué nombre, Jorge Garcé. Y bueno, mientras que esperábamos nuestra previa de la transmisión desde Luna Park, pasábamos, cuando iniciábamos allá por las 10 de la noche, por las 22, yo por la mañana tenía la responsabilidad de hacer los reportajes en el pesaje, en la Federación Argentina de Box, de los contendientes de esa misma noche. Y me acuerdo que en las mañanas frías de invierno en la Federación de Castrobarro 75 me encontraba con verdaderas también historias de la radio, como ser en boxeadores como Abel Cachazú, Abelardo Cacahuí, en realidad, que supo pelear por título mundial, con Víctor Emilio Galíndez, con Ramón Lacruz, con la Pantera Tucumana, con Horacio Saldaño, periodistas, bueno, hablar de Carlos Irusta.
A toda la gente de Space, el feliz cumpleaños. 25 años con el mejor boxeo del mundo. De Horacio García Blanco. Acá habría que hablar mucho y analizar mucho y dejar de buscar excusas. De Ricardo Arias. Hace 15 días, en conferencia de prensa, se concretaba un anuncio oficial. El retorno al boxeo de Nicolino. Hernán Santos Nicolini. Yo nunca me fui de mi Villa María, como decía el Gordo Troilo, siempre estoy volviendo. Y ahora me tocó volver después de muchos años. Imagínense todos los nombres que le estoy repasando de la historia de la radio. Yo con los ojos abiertos al mundo de la radio. Y bueno, luego de pasar mis dos reportajes, que yo recuerdo que llevaba un viejo grabador Sony, marca TC222 a cinta, que calculo que debía pesar 18 kilos, y había que rebobinar en aquel momento, no había forma de tener pista o marcar cuándo empezaba y cuánto terminaba. Era un trabajo del operador extraordinario, operadores que se prestaban a lo que nosotros llevábamos como material con una profesionalidad y con una enseñanza de verdaderos maestros. Y bueno, comenzaba la transmisión desde Luna Par y nosotros hacíamos la apoyatura en Estudios Centrales con este locutor que ahora le voy a decir, Carlos Reichmann, y Rubén Falcón, un histórico de aquellos momentos de Estudios Centrales. Carlos Reichmann, lo recuerdo que me inició en la radio en aquel momento y fue el que cerró el ciclo de Radio El Mundo allá por 1983. Fue el último locutor que habló por Radio El Mundo en 1983. LR1 Radio El Mundo, frecuencia modulada estereofónica en 94,3 MHz. El tiempo, 20 años después, me llegó a cruzarlo nuevamente aquí en la localidad de La Matanza, en San Justo, en Radio República en el 2003, cuando los domingos a la 1 de la tarde tenía la hora hebrea. Pero bueno, eso ya es otra historia. Y Rubén Falcón era de esos típicos periodistas de Estudios Centrales de segundo orden, quizás de no tanta fama, porque trabajaban no muy en el micrófono, pero sí en la búsqueda de la información. Él estaba en todas las audiciones deportivas, en las audiciones italianas con el fútbol italiano, en las audiciones españolas con el fútbol ibérico. Y bueno, después de la pelea, que así se llamaba la audición, hacíamos el resumen de 12-1 de todos los deportes. Pero no quiero dejar también de mencionar que teníamos como operador en el Luna Park, porque en aquella época había operadores en la radio, en las transmisiones exteriores, y uno en el lugar del hecho. Ahí estaba Carlos Uribe. Para mí también era un ícono de los operadores, y bueno, lo teníamos nosotros en Radio Antártida, verdadero profesional. Y también teníamos como locutor a otro, pero bueno, un locutor extraordinario de décadas, como era don Manuel Aiciner. Escuchar a don Manuel Aiciner era decir el Cacho Fontana de esa radio, ¿no? de aquella época. Y bueno, hacíamos la apoyatura con Rubén Falcón y Carlos Reichmann en Ring
Inside en el aire, que era el programa, con los relatos de José Manuel Torres, con los comentarios de Carlos Massanti y Abel Estremis, y bueno, terminada la pelea y algún que otro reportaje, veníamos nosotros con el programa después de la pelea, donde terminábamos la transmisión con los resúmenes del fútbol del ascenso. Me acuerdo los partidos de Primera D, de dar los resultados de Defensores de Almagro, Sportivo Palermo, Pilar, Piraña, equipos que hoy ya no existen más, y algunos que vinieron después y hoy ya no están, pero bueno, era una verdadera emoción para mí compartir también los resultados de la Fórmula 1, de boxeo en el interior y en el exterior, el tenis, y porque esa era toda la información que nosotros recabamos de la Teletipo. La Teletipo tiraba, valga la comparación, como un papel higiénico, tiraba información que había que clasificar previamente, porque venía información de política, información deportiva, información religiosa, es decir, de todo tipo. Entonces había que clasificar la parte de deportes y la parte de deportes que nos servía. Y nosotros, ¿qué hacíamos? Leíamos los cables, como se los denominaba en aquella época durante esa hora de radio. Y también finalmente decir que por aquellos tiempos las radios terminaban las transmisiones o a las 12 o a las 0 hora del día domingo o a la 1 de la mañana, y luego ahí venía el silencio hasta las 7 o 6 de la mañana de ese mismo domingo. No se abría la transmisión, venía el silencio, pero la curiosidad o la novedad por ahí para los que hoy escuchan era que más allá de no haber transmisión nocturna, quien cerraba la transmisión era un cura, un padre, y en este caso nosotros teníamos al padre Marcos Pizzariello, que daba una especie de homilía de cierre de transmisión de cada emisora. Era el que teníamos nosotros en Radio Antártida. Así que bueno, en una apretada síntesis le conté un poco lo que fue la vivencia de mi primer día en la radio, en Radio Antártida, y los nombres y los apellidos que marcaron una historia y que hoy algunos que peinan cana los recuerdan todavía de verdaderos próceres de la radiofonía argentina de la década del 40, del 50 y del 60, y con la cual tuve la ocasión irrespetuosa de estar al lado de ellos y por ahí meter algún bocadillo. Con toda emoción los saludo y bueno, espero que les haya sido grato escuchar este humilde relato. Y pensar que esta transmisión fue anunciada por Broches Pepe. Informó RDC1 Radio Console en su frecuencia de 2500 kHz. Habrá más relatos para este boletín.